Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, un gusto estar con ustedes en esta cápsula de Platicando con Expertos. Mi nombre es Salvador Peña y hoy tenemos un tema, bueno, siempre tratamos de traerles temas interesantes. El día de hoy tenemos el tema de la sucesión en las empresas familiares y lo vamos a ver con el experto, el licenciado José Feinsod. Vamos a ver un poco de este experto. José Feinsod Aranovich es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en Calidad Total por la Universidad de Tel Aviv, Israel, es consultor certificado por la Universidad La Salle en un programa del Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración de protocolos de familia, ha impartido cursos y conferencias en universidades renombradas en México y actualmente se desempeña como director general de consultores en organizaciones de calidad, empresa dedicada a apoyar a familias empresarias en el camino de la continuidad. Además, ha participado como mediador y negociador con familias en conflicto. Muy bien, bueno, pues ya vimos un poco acerca de José Feinsod, el cual está con nosotros. Hola, Salvador. Muchas gracias por estar Mucho con gusto. nosotros. No, pues el gusto es para nosotros. Bueno, pues empecemos, entremos en materia. El tema de hoy vamos a platicar acerca de la sucesión en las empresas familiares. Y bueno, en este caso tenemos un experto que tiene, como ya vimos en su biografía, más de 14 años de experiencia en este tema, prácticamente toda su vida profesional, estudioso en este tema. La primera pregunta sería, ¿qué es la sucesión? Mira, la sucesión la podemos ver desde varias perspectivas, pero si tú quieres una fotografía rápida, instantánea, es el momento en que yo te entrego la estafeta y tú la recibes. Sin embargo, ese momento trae acarreado toda una historia de situaciones entre el fundador de la empresa y seguramente el hijo que recibe esta estafeta. A eso le llamamos proceso, o sea, es todo un plan que pues los estudiosos de la materia nos dicen que empieza cuando tienes hijos. Cuando tienes tu primer hijo ya tienes que empezar a pensar en la sucesión. ¿Por qué? Pues porque lo vas a educar. Le vas a inculcar el amor al negocio. En algún momento, algún día en la tarde, en algunas vacaciones, te lo vas a llevar a la fábrica, a la oficina. Va a ser diabluras, como todos los hicimos en algún momento, ¿verdad? Pero también va a pedir en algún momento dado, decir, pa, ¿cuándo me vuelves a llevar a la oficina? Sí, exacto. ¿Okay? Y conforme vas creciendo, pues te van dando tareas. A veces llévale el papelito a la secretaria, o a veces vete al almacén a acomodar lo que sea. Y te vas formando y vas entendiendo lo que es la empresa. Ya brincándonos a una etapa universitaria te vuelves becario, y entonces estudias y trabajas, ¿verdad? Y obviamente ya se te asignan proyectos de importancia para que empieces a echar a perder un poquito, ¿verdad? Claro, todo eso bajo la tutela del padre. Y una vez que pues ya te recibiste y es tu interés seguir en la empresa, pues te invitan, ¿verdad? Si aceptas, te capacitan, te dan un puesto en el que empieces a crecer y ahí empieza formalmente el proceso de sucesión. Ok, esto es súper importante. De hecho, bueno, no sé exactamente las estadísticas, tú seguramente las tienes más frescas, en términos de que, bueno, sabemos que por lo menos en México, Latinoamérica o a nivel mundial, la gran mayoría de las empresas son familiares, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos, por lo menos, la idea de que hay que tener esa precaución de poder decir, bueno, tengo esto que me ha costado trabajo desarrollar como el fundador de la empresa, y ya cuando tengo el primer hijo, en ese momento es donde tiene que empezar ese proceso, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que ya se nos fue, ya nuestros hijos ya tienen, no sé, ya varios años, y ese proceso no lo empecé en el momento adecuado. Ahí, ¿cómo entra, digamos, tu asesoría, este nuevo proceso? Es un proceso diferente, ¿no? Claro, mira, quiero aclararte lo que acabas de mencionar en cuanto a la problemática de las empresas familiares y la cantidad de empresas familiares que existen no solo en Latinoamérica o México, sino en todo el mundo. De acuerdo.
Y tenemos que entender que las empresas familiares de una generación a la otra, que es nada más de la primera a la segunda, pues probablemente el 70% fenece, Wow, no continúa. Es muy grande. Y uno de los principales problemas, porque hay varios factores, es obviamente la sucesión. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que entender que una empresa familiar está fundada, dirigida, imaginada, operada por un padre. El fundador y creador. El fundador, creador y socio único. Y eso lo convierte en una especie de yo-yo. ¿Sí? Yo hago esto, yo decido esto, yo acomodo esto, yo invito, yo desinvito, yo cobro, yo vendo. El todólogo, y está metido el todólogo. en todo. Y sí. entonces cuando un hijo llega, pues hay un choque. Independientemente del choque generacional que hoy lo conocemos y lo vivimos, hoy es más profundo que hace 30 años, porque hace 30 años había mucho más obediencia a lo que los padres querían de nosotros. Sí. Hoy no, hoy es un reto. Tienes que convencer a tu hijo de que entre en la empresa. Y lo invitas y lo convenciste y le das un escritorio y cuando quiere tomar una decisión, el papá le dice, no, la decisión la tomo yo. ¿Verdad? Sí, generalmente pasa. Oye, papá, ¿me quieres de vacaciones? No, no te tocan. Oye, papá, fíjate que tuve esta idea. Bueno, no, espérate, coméntamela y ya después vemos. Y entonces entras en un proceso de frustración, ¿verdad? En que tu papá no te deja hacer nada. Sí. Y si este proceso deforme, ¿verdad?, se continúa, pues el papá va a pasar de los 40 a los 50, a los 60 años. Y va a seguir ahí. Y va a seguir ahí. Y pueden suceder dos cosas, que a los 80 te quieras retirar y no preparaste a nadie, ¿okay? O que de allá arriba te manden llamar, ¿verdad? Sin previo aviso. En cualquier momento, sin previo aviso, con cero planificación, y entonces la empresa se cae. Y la empresa se cae porque si tienes varios hijos en el negocio o tienes parientes, automáticamente estalla la lucha para ver quién llega primero al escritorio o a la silla vacía. Sí. Y ahí empiezan también los conflictos más fuertes. Ahí también el tema con las empresas familiares es que pasa que puede ser la misma dinámica que tenemos como familia, nos las llevamos a la empresa. Y nos empieza a adolecer de varias cosas y varios elementos, ¿no? Ahí es donde entras tú. Así es. Sí, te puedo platicar de casos de gente con una visión muy, muy bien definida, amplia, que dice, no sé cuándo me voy a retirar y espero mañana despertar, ¿verdad? Y quiero empezar a hacer mi plan de sucesión. Wow. O sea, en una plenitud de facultades, en una edad temprana, 50, ¿verdad? Y haces tu plan de sucesión donde dejas definido todo lo que puede pasar en cualquier momento. O sea, mientras yo siga siendo el director general, las cosas se van a manejar de cierta manera. Cuando yo me retire de la empresa, me voy a ir a un consejo de administración y las cosas se van a manejar de X manera. Y en el momento en que me tenga que ir de este mundo, las cosas se van a manejar de esta manera. Entonces deja todo perfectamente planeado, hace un consenso con la familia, se lo comenta a la familia entra en un debate, sí, ¿verdad? Se deciden cosas y automáticamente ya todos sabemos en qué momento entramos a la escena principal, ¿verdad? Sí. Eso es por un lado, pero por otro lado también tenemos gente que todavía se cree infalible, ¿sí?, omnipotente, inmortal, que dice, no, a mí no me va a pasar nada. Y yo a manera jocosa le digo a mis clientes, ¿saben qué? Hasta Superman se murió. Exacto. O sea, yo me creo Superman, digo, pues qué pena, porque Superman también se murió, ¿verdad? Y me tocó ver una situación de un señor de 82 años que llegó con su hijo, ¿sí?, con el hijo mayor. O sea, es también parte de la cultura el asunto, ¿verdad? Sí. Se le acercó y le dijo al hijo, cuando yo me muera, tú te haces cargo. Y no lo había preparado ni nada, nada más le dijo a los 82 años. No solo no lo había preparado, sino no lo empezó a preparar. Okay. O sea, fue una de las preguntas que le hice a esta persona, bueno, pero ya te están preparando. Me dijo, no, mi papá sigue comprando, vendiendo, pagando, firmando, contratando gente, retirando dinero.
etcétera, pensando en la expansión de los negocios a los 82 años, ¿verdad? No, yo no sé nada más adicional a lo que hago hoy. Lo único que sé es que cuando mi papá se vaya yo voy a tener muchísimos problemas. Eso sí lo sé. Entonces tenemos que pasar por un proceso de concientización con los fundadores, principalmente decirles, señores, a veces duele, sí duele un poquito porque te incomodan ciertas actitudes de las que a veces no piensas o de las que tienes hoy que resolver cuando quisieras no hacerlo, pero es muy recomendable que lo hagas. Sí, de hecho, la primera vez que nos reunimos para preparar la entrevista, a mí me gustó mucho un proceso que me platicaste, que eran creo que 3, 4 hermanos, y que pues todos estaban apuntando para quedarse con la dirección general, ¿no? Pero como todo se planeó y se preparó, llegó un punto en el cual me comentaste que inclusive se hizo en forma totalmente imparcial, anónima, la evaluación de cada uno para saber quién era el que estaba más dotado para realmente dirigir. No sé si nos puedes platicar un poquito más de eso. Sí. Mira, parte de la cultura que tenemos, ¿verdad?, es que nuestro hijo primogénito es el que se lleva el premio mayor. A veces es bastante malo el premio mayor, pero digamos se lleva el premio mayor, ¿ok? Sí. Y entonces no pensamos que pueda haber alguien capaz, ¿verdad?, con otras cualidades, porque hay un primogénito. Y entonces si el primogénito no es el ungido, vamos a crear un problema familiar. Para no crear ese problema familiar, hay familias que piensan en varios candidatos, varias opciones, ¿verdad? Y para evitar el dedazo, famoso dedazo, mandamos a estos hermanos a un proceso de assessment center, ¿verdad?, donde los profesionales hacen una serie de evaluaciones, son una batería impresionante de evaluaciones, y al final, en forma totalmente anónima, como tú bien dijiste, dicen, el número 3 o el número 4 desde mi perspectiva es el bueno. Y se presentan los argumentos. Exacto. Liderazgo, ¿sí?, manejo del estrés, manejo de personal, empatía, etcétera, etcétera. Si reúnes el máximo de cualidades que necesitas para manejar una empresa, que entre paréntesis el padre no necesariamente tenía todas esas, ¿verdad? Ok, sí. Entre paréntesis, sí, ¿verdad? Entonces llega una voz objetiva y te dice, yo creo que el número 3 es... Entonces todo el mundo se queda viendo y dice, espérame, ¿y quién es el 3? Pues todos tenemos nombre. Dice, no, en este proceso no hay nombres, hay números. Muy bien. Y entonces ahí se destapa que el 3 es el que se va a quedar con la dirección general. Cuando hay un compromiso de 1 o 2, ¿verdad?, de respetar esa decisión. ¿Sabes qué es lo que me gustó mucho de esa visión y de ese proceso, como estamos hablando? Que cuando estamos en la organización, en la empresa, y que es también empresa familiar, generalmente se meten las emociones. Y luego manejar las emociones también se vuelve muy complicado y tal vez nos nubla la vista. Pero si tenemos la certeza de poder, o la madurez de poder decir, ¿saben qué? Estamos interesados en que esto prevalezca porque somos una familia y queremos que esto funcione, queremos a la persona más capaz. Entonces ya existe este tipo de procesos que son totalmente transparentes, donde se puede, por medio de evaluaciones muy concretas, saber quién es el que está más, que tiene las mejores condiciones para poder hacerlo, ¿no? Mira, las cosas hay que hablarlas. Un gran problema en las empresas familiares en general, yo te podría decir hoy con las generaciones, es la falta de comunicación, ¿verdad? Sí. Entonces, tú esperas que tus hijos entiendan lo que tú no estás diciendo, ¿verdad? Que sean adivinos. Que sean adivinos. ¿Por qué? Porque hay un principio anterior a esto que esperas que tus hijos sean como tú. Quisieras, porque son mis hijos, claro. Entonces, si yo soy inteligente, mi hijo va a ser inteligente. Si mi hijo es chambeador, yo, etcétera, ¿no? Entonces, quieres tener clones en el negocio, pero pues mala noticia para los fundadores de empresa, eso no funciona. Y no solo no existe y no funciona, sino que al contrario, debemos de aceptar a nuestros hijos como son y buscarle en las virtudes y en las fortalezas la generación de valor y no estarlos señalando por sus debilidades y sus defectos. Eso destruye, no construye. Así es, así es. Ok. Una pregunta, ¿qué pasa cuando los hijos o el hijo o el sucesor o lo que sea
realmente no quieren, porque no se hizo el proceso anterior, porque no se educó desde pequeños, y no quieren estar en la operación de la empresa. Ahí cambia el proceso. ¿Cómo sería? Es una sucesión diferente. Mira, cambia el proceso y entonces prácticamente entramos de una sucesión operativa, que es buscar a alguien que maneje el negocio, a una sucesión patrimonial. Y ahorita voy a regresar al punto, ¿verdad? Cuando los hijos no quieren trabajar en la empresa por diferentes razones y circunstancias, por muy justificadas que estén, al final terminan siendo socios y dueños de la empresa, ¿verdad? Responsables. Responsables. Y entonces lo que tiene que hacer el fundador es traer a alguien ajeno a la familia. Si no encuentra en la familia la persona idónea para que dirija los destinos y pueda negociar con la familia, porque al final de cuentas te la vas a pasar toda la vida negociando con la familia porque son los dueños de la empresa, ¿verdad? Sí. Entonces, por un lado tienes que operar y por otro lado tienes que rendir cuentas. Cuando eres de la misma familia, pues estableces las dinámicas y los procesos para eso. Inclusive pues, hay consejos de administración, hay asambleas de accionistas, o sea, hay instituciones ad hoc para cada una de los sombreros que tiene el miembro de la familia, ¿verdad? En este caso, los socios o los directores, ¿verdad? Pero cuando no tienes en la familia un director, cuando a nadie le interesa, puedes optar por vender la empresa, ¿verdad? Es una opción. Puedes optar por liquidar la empresa, que sería una lástima porque entonces ya no trasciende, ya no hay continuidad. El legado y todo lo demás. O puedes definitivamente buscar un director general ajeno a la familia, que los hay y muy capaces para que maneje la empresa. Ok, excelente. Otra pregunta. ¿Cómo es o cómo te ha tocado ver qué es el punto de vista del fundador con respecto a la sucesión? Mira, en lo general, la verdad es que es una pregunta muy complicada porque otra vez el fundador ve las cosas pensando solamente en él. ¿Okay? El fundador piensa que el hijo se va a sentar ahí en su escritorio y va a tomar las mismas decisiones y va a tener el mismo equipo que tenía su padre, porque eso es una parte importante, ¿verdad? Sobre todo en el momento del retiro, el equipo que tenía, ¿verdad? Y no se va a mover de ahí. Entonces, y la empresa va a tener los mismos patrones que tuvo, patrones de comportamiento que tuvo durante 50 años, que fue muy exitosa. El problema con los fundadores es, señores fundadores, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Hay tecnología, la competencia está en la esquina. No pienses en China, China la tienes en el piso de arriba o a lo mejor en el piso de abajo, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que pensar en cosas diferentes. Lo que tú hoy no vayas a innovar, lo va a innovar otro. Ya no eres el único que produces algo o que vendes algo. No, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces tienes que tener un modelo de negocios diferente. Para el fundador eso es difícilmente aceptable. El momento en que el fundador acepta al sucesor y a su modelo de negocios, te puedo decir, concretamos la sucesión. Sí, ahí ya. Si no, vamos a entrar en un proceso de negociación complicado. Ok. José, muchas gracias. Amigos, de Platicando con Expertos, como siempre, un tema muy interesante. Se nos acabaron los primeros 15 minutos, pero los invitamos, si quieren ver la entrevista completa, a que puedan entrar a nuestro canal de YouTube en IMEFI TV, o si no, también pueden entrar en Google, Platicando con Expertos, y ahí nos van a poder encontrar. Mientras tanto, nosotros nos quedamos platicando. Bueno, entonces estábamos viendo el punto de vista con respecto al fundador. ¿Qué pasa con el punto de vista de el que sería el sucesor con respecto a la sucesión? Bueno, te tendría que decir que es diametralmente opuesto, ¿verdad? Es como el águila y el sol en una moneda, pero te lo voy a platicar con un comercial de televisión. Muy bien. Espero que te acuerdes del famoso comercial y la Cheyenne Apá. Apá. Sí, ¿okay? Sí. Están en una meseta, ¿verdad? Padre e hijo, llegan en una Cheyenne, ¿verdad? Se bajan de la camioneta y el padre le dice al hijo, ¿ves? Todo eso de allá abajo algún día va a ser tuyo. Estamos hablando de tierras, estamos hablando de que hay que trabajar la tierra. Estamos hablando de que hay que sudar, que hay que sacrificar
para ver en X tiempo los frutos de esa siembra y poder cosechar. Y el hijo se voltea inocentemente o cándidamente y se voltea y le dice, ¿y la Cheyenne, pa? O sea, al hijo no le interesa No, eso. se fue con ¿Okay? sí. Ese era el punto de vista del antecesor, del fundador, ¿verdad? Yo te dejo esto y trabájalo como yo lo trabajé. Y el hijo me dice, no, papá, a mí lo que me interesa es eso, que es la Cheyenne. O sea, nos interesan otras cosas como sucesores y tenemos que hacer un match, ¿verdad?, entre lo que nos interesa, lo que nuestro padre quiere de nosotros y el valor que tenemos como empresa. O sea, esa empresa nos ha dado, también tenemos que entender y reconocer que esa empresa nos ha dado educación en buenas universidades, exacto, nos ha dado de comer, de vestir, de viajar, de desarrollarnos, de viajar, de divertirnos. La Cheyenne, ¿de dónde salió, verdad? Sí. Y entonces, pues, tenemos que seguir creando, porque nosotros también tenemos hijos como siguiente generación y hay que darle todo o más de lo que nosotros afortunadamente recibimos. Pero, otra vez, repito, con otro modelo de negocios, con otra mentalidad, que es la mentalidad que hoy las nuevas generaciones traen. Una pregunta, ya metiendo un poquito en el proceso para darles más información a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Ya cuando se toma la decisión, se tiene la conciencia de ir preparando, digamos, al sucesor y demás, ¿qué es lo más recomendable? Porque muchas veces nos tardamos tal vez mucho tiempo en integrarlo a la operación y pues inclusive se puede rechazar a esa persona. Pues ¿saben qué? Pues ya mi hijo estudió en tal universidad y pues es el director porque yo estudió administración o lo que sea. En lugar de que, como decías, lo vean desde pequeñito y que empiece a ver no sé, con pequeñas cosas que empiece a involucrarse, ¿no? ¿Cuál sería un proceso así general? Mira, la primera, digamos, el primer paso sería tomar la decisión de que me quiero retirar. Ese es algo que tiene que ser consciente. ¿Okay? El segundo paso es platicarlo con la familia. Porque pues probablemente alguien me podría preguntar, a lo mejor tú me podrías preguntar, espérate, estamos hablando de la empresa, no estamos hablando de la familia. Sí, pero tenemos que notificarle a la familia que nos vamos a retirar. Y me gustaría que te imaginaras, ¿verdad?, la cara de tu esposa, ¿verdad? Cuando tú llegues y le digas, mi vida, me voy a retirar de la empresa, se le va a poner de todos colores. Porque se va a imaginar cosas que no tienen por qué imaginarse, pero se va a imaginar cosas que es lo primero que le viene a la mente. Entonces tenemos que decir qué queremos hacer, cuánto tiempo se va a llevar, en paralelo cómo voy a ir acomodando mi vida, que esa es una parte muy importante de la sucesión. O sea, no es nada más dejarle la estafeta a quien yo se la deje, ¿verdad?, sino qué voy a hacer de mi vida. Sí. ¿Okay? ¿A qué me voy a dedicar? ¿A qué me voy a dedicar? Porque el primer día después de que dejaste de ir a la empresa te puedes levantar a las 10 de la mañana y estar en bata todo el día. Pero eso lo vas a hacer durante 20 años, 365 días. Al tercer día viene la demanda de divorcio. Sí. Al tercer día. ¿Okay? Entonces tienes que ir preparando eso y muchos fundadores les da miedo esa parte. O sea, les da miedo, por un lado, perder el poder, porque tienes el poder. Sí. Tú tienes el poder sobre la familia, tienes el poder sobre la empresa, tienes el poder sobre el dinero. Y ese poder se va a ir reduciendo. ¿Okay? Pero bueno, lo vas a consensuar con la familia y en el momento que la familia, después de aclarar todas esas dudas, pues vas a decir, bueno, de tus 3 hijos, ¿a quién vas a nombrar director general? Y entonces entras en ese proceso de avisarle a tus 3 hijos, creando una competencia sana. Bien difícil, ¿no? Objetiva. También bien difícil, ¿verdad? Que sea medible, que no sea mucho de, es que me llevo mejor con fulanito, aun cuando no tenga ni idea. O sea, asignarles proyectos, solicitándoles crear el modelo de negocios a futuro de la empresa, ¿verdad? Y otra vez, como hablábamos hace rato, mandarlos a evaluaciones por parte de externos. En el momento de las decisiones, como fundador, es muy recomendable que tú te quedes afuera de las decisiones intermedias de evaluación, porque otra vez
mi hijo, el primogénito, o mi hijo que siempre me acompaña y me ayuda, y aquel que me enseñó a usar la computadora. Entonces tienes diferentes facetas de cariño y de duda, que piensas que le vas a crear un dolor a los otros dos, si son tres, por ungir a uno. Sí. Pero si lo haces objetivo, no tiene por qué suceder así. Entonces, transparente, claro, transparente, con las mismas oportunidades, con las mismas evaluaciones, con los mismos criterios, y llegado el momento, pues te vas a tener que decidir por uno. ¿Okay? Al final de cuentas, sí tiene que ser. ¿Okay? Porque es difícil, no imposible, es difícil no nombrar a un director general y que cada uno maneje su área. Es complicado. Sí. O sea, se necesita de una madurez muy, muy importante, se necesita de una institucionalización profunda para que un consejo de administración sea capaz de poder regular tres áreas sin que haya una cabeza. ¿Okay? Por eso existe la figura del director general. Para poder sincronizar esas áreas, esas cabezas, y vamos hacia acá, ¿no? Exactamente. O sea, alguien, a final de cuentas, alguien tiene que ser el responsable directo de los resultados de la empresa, ¿verdad? Y va a ser responsable ante un consejo de administración que a su vez le va a decir a la familia, pues logramos lo que ustedes quieren o no lo hemos logrado, ¿verdad? Para que se tomen acciones. Tocando ese tema de si lo logramos, no lo logramos, ¿cuánto tiempo en promedio se lleva este proceso de sucesión? Mira, es muy variado, te puede llevar 3 años, 5 años, 7 años, o sea, sí, no, es algo a fuego lento, ¿ok? Si le metes fuego rápido, o sea, se quema por fuera y no se cose por dentro, ¿verdad? Tiene que ser a fuego lento, tenemos que ir entendiendo las cosas, porque también la estructura de la empresa se tiene que ir moldeando de acuerdo a eso. Entonces no puedes de la noche a la mañana decir, pues ya ahora sí, ahora vamos a hacer B, pero hasta ayer hacíamos A y nos resultaba, sí, pero ahora es B. No, tienes que ir preparando. Y la bendición más grande que puede tener un fundador es que viva eso, ¿verdad? Sí, que vea cómo eso, y que al final el día que va a entregar la batuta, la responsabilidad, lo haga con gusto, con lágrimas, pero lágrimas de emoción, no lágrimas de frustración y de que y mañana y ya mi hijo ya no me va a hablar porque ahora es el nuevo director general. Cuando podemos tomar la experiencia de nuestro padre y nuestros conocimientos para que nos siga apoyando. O sea, no es sacarlo en la empresa. No, al contrario, es capitalizar sobre lo que ya se construyó. Exactamente. Sobre el conocimiento. Exactamente, que esa es una de las funciones de los dueños que se retiran. Seguir asesorando, mira, fuera de la empresa, fuera de la operación, en un consejo de administración, en un gobierno corporativo, y que nosotros podamos absorber todo ese cúmulo de conocimientos y de experiencias y de relaciones también, porque pues el nuevo director se tiene que relacionar con el del banco y con el gobierno y con los proveedores y los clientes. O sea, imagínate que hay un proceso de sucesión y los clientes no conocen al nuevo director general. Es grave. Es grave, es muy grave. Sí, otra cosa que te quería preguntar es, enfatizando en esto que es un proceso y por lo que nos estás compartiendo, pues no es de que está acotado a un cierto tiempo, sino tienen que ser trajes a la medida, por las características de la empresa, de la familia, de la situación particular y demás. O sea, puede haber, sí, un conjunto de pasos que eso los tienes muy bien y muy claros. Inclusive tiene que haber opciones porque no sabes con qué cosas te vas a enfrentar sobre la marcha, ¿no? Sí, como mencionábamos anteriormente, si yo te decía que el proceso de sucesión empieza cuando tienes al primer hijo, entonces el proceso de sucesión dura 30 y tantos años, ¿verdad? De ahí a que si mañana en la mañana, Dios no lo permitas, no estás, el proceso de sucesión pues no hubo, es un suceso. ¿Ya? Te enteras de que pues, papá no está y todos nos miramos y qué ole. Y el más ambicioso, hablando en sentido negativo, ¿verdad? Pues se frota las manos después o durante el dolor, ¿verdad? Y ya está pensando cómo llegar primero a la silla y cómo no dejar. Es un juego de sillas aquí, las carreras, y evitar que su hermano llegue. Y ahí es donde ya también empieza a repercutir en
cómo nos comportamos en la familia. En la familia, claro. Y en el manejo de los dineros, porque ahí están. Sí. O sea, puede estar invertido el dinero, pero ahí está. O también las propiedades y todo ese asunto que Ok, entonces, complica, ¿no? señores fundadores, por favor, piensen en un proceso de sucesión, entren a un proceso de sucesión, tengan sus testamentos bien aclarados, Es bien importante. creen fideicomisos para sus nietos, ¿verdad? Para asegurarles a sus nietos educación, vestimenta, etcétera, ¿verdad? Háganlo bien, háganlo con calma, gócenlo. Sí, que sea un proceso que no sea una angustia, sino al Así contrario, es es. algo que mal que bien va a suceder. Bueno, pues prepáralo. Hay gente tan experta como en este caso José, que lleva toda su vida profesional en este asunto, que tiene ya todas las experiencias de cómo poderlo hacer, desarrollar y demás, ¿no? Así es. Nada más, última pregunta. El fundador, y una vez que se realiza el proceso de sucesión, ¿realmente se retira totalmente o qué es lo que pasa? Eso me importa. No, es un excelente punto porque no siempre se retira. Hay varias formas de retirarse, ¿no? Hay el retiro tienen inclusive nombres en el argot de las empresas familiares de los generales, por ejemplo. Los generales, ¿qué son los generales? Los generales en el primer problema sacan la espada, ¿sí? ¿Verdad? Y van corriendo a salvar a la empresa. Así, o sea, ¿por qué? Porque los directores generales, cuando hablábamos de la estructura que tienen, pues el contralor le debe su puesto al director general, Claro. la secretaria, el asistente le debe el puesto, la de cobranzas, y entonces ese fundador que no puede cortar el cordón umbilical le habla todos los días, oye, ¿y cómo vamos? ¿Tienes dinero? Oye, pagó fulanito. Y sigue recibiendo información de manera informal. Y entonces cuando él juzga que hay un problema que requiere su atención, él juzga. Ahí está. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Hay los monarcas. A lo mejor debería haber empezado por los monarcas. ¿Cómo se comportan los monarcas en la sucesión? Primero me muero yo y después... Y luego ya hace lo que quiere. Exactamente. Después vienen los generales, después vienen los embajadores, ¿verdad? Que dicen, yo me voy lejos, ya me mandaron al exilio, pero sigo conectado y ahí cuando quieran Me avisan y yo les ayudo. Y llego ¿ok? con la espada otra vez. Y realmente, el que se llama los gobernadores es cumples tu función, te retiras, empiezas una nueva vida y bendiciones para los hijos, para el padre, para la familia, para todos. Ok, José, amigos de Platicando con Expertos, se nos ha ido muy rápido, como siempre, el tiempo. Les pedimos que si quieren ver, bueno, la entrevista ya saben dónde nos pueden encontrar. Nada más agradecer a José Fainsod todo el conocimiento y bueno, el buen momento que pasamos. Un Muchas gusto. gracias, José. Gracias, Que estés muy Salvador. bien. Nos estamos viendo la siguiente semana. Hasta luego.